En esta oportunidad vamos a ver lo que es una introducción a nivel de Excel, en la cual, por ejemplo, podemos verificar, este es el marco de trabajo de lo que es Excel. Podemos verificar las pestañas que es inicio, insertar, diseño, fórmulas, datos y algunas otras pestañas adicionales, ¿no? Adicionalmente a ello es muy parecido a Word. ¿Por qué? Porque en este caso podemos verificar el tipo de letra, el tamaño de la letra, si está por ejemplo en la parte izquierda, centrada o derecha. Y también hay una parte adicional que es justamente estas tres opciones más. Esto significa alinear en la parte superior, o sea en la parte de arriba de una celda, en la parte central de una celda y en la parte inferior de una celda. ¿Ok? Luego tenemos algunas otras opciones también que lo vamos a ir verificando más adelante para poder en este caso continuar. Adicionalmente, por ejemplo, el Excel se caracteriza ¿por qué? Porque tiene columnas. En este caso las columnas son A, B, C, D, E y así sucesivamente. Asimismo tenemos filas, ¿ok? Que representan prácticamente todo este marco de trabajo como si fuese una tabla. En este caso, por ejemplo, la intersección entre una columna y una fila, que viene a ser justamente esta parte central, a esa se le llama una celda. En pocas palabras, ¿no? Cada rectángulo que usted ve acá, ¿no? A esto se le llama una celda. ¿Ok? Para ello también, si es que queremos ampliar nuestro marco de trabajo, hacerle un zoom en la parte derecha inferior, aquí vamos a ver un símbolo más y un símbolo menos. Vamos a hacer clic en el símbolo más para poder hacer zoom a nuestro marco de trabajo. ¿Ok? Entonces, utilizar Excel es sencillo. ¿Por qué? Porque tendríamos simplemente que ubicarnos en una celda y empezar a escribir bien un texto, bien una fórmula, bien un número, bien una fecha o cualquier otro tipo de texto. Cabe mencionar que una celda también tiene un nombre. Por ejemplo, esta celda se llama la celda B2. Está compuesta por la columna y está compuesta por la fila. Si yo hago clic por ejemplo por acá, esta celda se llama D3, está compuesta por la columna y está compuesta por la fila, y acá podemos verificar el nombre de la celda. Por ejemplo, vamos a escribir lo siguiente. Por ejemplo, voy a escribir 10, voy a escribir 11, voy a escribir 12, voy a escribir 13. ¿Ok? Simplemente me ubico en la celda y empiezo a escribir. Nada más. Entonces, esta celda, por ejemplo, tiene un nombre. La celda se llama B3, pero a su vez la celda tiene un valor y el valor es el número 10. Esta celda se llama B4 y tiene un valor y el valor es 11. Esta celda se llama B5 y tiene un valor de 12. Lo mismo para la celda B6 que tiene un valor de 13. ¿Qué más podemos ver con respecto a una introducción a nivel de Excel? Que por ejemplo, como se mencionaba, por ejemplo, podemos cambiar el tipo de letra, ahí está, podemos cambiar el tamaño de la letra, podemos indicarle, por ejemplo, que esté en el lado izquierdo, que esté en el lado del centro o que esté en el lado derecho. Asimismo, por ejemplo, a estas celdas, ¿no? A estas filas, a estas columnas, ¿no? Podemos en este caso ampliarlas. Ahí está. Lo mismo va a suceder para las filas. Nos ubicamos y podemos ampliarlas. Entonces, aquí va a funcionar estas tres opciones. Si nos damos cuenta, aquí el 3 está en la parte inferior. Por ejemplo, si yo le indico en la parte centro de la celda, va a subir un poco el número. Y si yo le indico en la parte superior, va a subir también. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos verificar como introducción a nivel de Excel? Que por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a hablar de monedas, por ejemplo, este es un valor de 10, es un número nada más. El 10 es muy diferente a indicar, por ejemplo, 10 soles. ¿Ok? No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera representar uno de estos números, pero en moneda? Simplemente selecciono la celda en donde yo voy a cambiar, o puedo seleccionar todo el conjunto de celdas. Me voy a la parte superior, acá,
en donde indica, por ejemplo, esto es moneda, y seleccionamos Español Perú. Automáticamente les va a salir el símbolo de soles. Eso es automáticamente, no se tiene que escribir. De lo contrario, si nosotros lo escribimos, vamos a tener algún tipo de problemas al momento de hacer un cálculo. En este caso, por ejemplo, en la parte de arriba nos sale un símbolo de numerales. ¿Por qué? Porque como tiene en este caso un tamaño mayor, entonces tenemos que ampliar la celda para que se muestre totalmente el valor. Y ahí está. ¿Ok? El símbolo de numeral solamente representa que la celda es más pequeña que el valor con la que cuenta dicha celda. ¿Sí? No genera ningún error, nada. Solamente te muestra ese símbolo para que nosotros podemos ampliar o, en este caso, minimizar la celda. ¿Qué más? Por ejemplo, también podemos ver en el símbolo, en el sentido de las fechas. Por ejemplo, hoy ya estamos 22 del 11 del 2020. Ahí está. Este 22 del 11 del 2020, por defecto, si es que lo escribimos correctamente, tiene que aparecer el tipo de dato fecha. Acá está, fecha, ¿no? Adicionalmente, a esa fecha nosotros lo podemos cambiar. Por ejemplo, le podemos indicar fecha larga. Y mira, automáticamente aparece. Domingo 22 de noviembre del 2020. Si de repente no quisiera que aparezca la fecha larga, entonces le indico la fecha corta. Y acá está, 22 del 11 del 2020. ¿Sí? Entonces, esto es justamente la parte de introducción con respecto a nivel de cómo ingresar texto y los tipos de datos a nivel de Excel. Adicionalmente, por ejemplo, podemos cambiar los nombres de las hojas. Por defecto te van a aparecer hoja 1, hoja 2, hoja 3. Entonces lo que tendríamos que hacer es cambiar el nombre. Por ejemplo, acá le indico números, ¿no? Si quiero agregar una nueva hoja, hago clic en el símbolo más y le indico, por ejemplo, notas. Hago clic en el símbolo más y sigo cambiando. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos seguir cambiando, en este caso, los nombres de las hojas. Asimismo, podemos, por ejemplo, alumnos, la hoja alumnos está al final, pero lo podemos trasladar al principio. ¿De qué manera? Hacemos clic y simplemente no soltamos el clic y lo trasladamos. Ahí está. Números lo puedo trasladar a la parte final. De igual manera hago clic, no suelto el clic y lo arrastro a la parte final. Si nos damos cuenta, hay un triángulo que se mueve. Tenemos que soltar justamente el clic cuando el triángulo está en la parte final o en la posición en donde nosotros deseamos moverlo. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí estamos creando nuevas hojas de cálculo y dándole nombre a las hojas de cálculo. Para terminar esta parte introductoria, para poder guardar un archivo de Excel, nos vamos acá en la parte de arriba, archivo, y al estilo de Word vamos a indicarle, por ejemplo, guardar como. Vamos a examinar nuestro disco duro, le vamos a dar un nombre y guardamos. Guardamos. Y eso sería la parte de introducción a nivel de Excel.